Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos volvemos a encontrar para continuar con esta clase del curso de auditoría médica. Hoy vamos a compartir conceptos que hacen a la calidad en la atención médica. Saben que me gusta darle mucho valor y mucha importancia a la definición de las palabras. ¿Sí? Y en este caso es donde empezamos en auditoría, en este curso, a nombrar varias veces la palabra calidad. Pero, ¿qué es la calidad? La calidad, si vamos a una definición bastante simple, pero no por eso menos estricta, calidad es la importancia o la gravedad de una cosa o de algo. Importancia o gravedad. Pero gravedad no lo estamos hablando en el sentido asociado con enfermedad, ¿sí? Eso como primer concepto. Para empezar, acá en el primer slide, lo que vemos son dos instalaciones sanitarias, donde seguramente alguien que no tiene la vocación de desarrollarse dentro del mundo de la auditoría, de calidad de la atención, prejuzgará estas imágenes considerando que la de arriba en la puna es de menor calidad de la de abajo, que es en una planta quirúrgica de un centro de alta complejidad. Estos son los prejuicios que le hacen flaco favor a la auditoría médica o a la auditoría en salud o de procesos de atención médica en la orientación que le damos, ¿sí? Y muchísimo menos favor a lo que es un sistema de salud que lo estamos evaluando en definitiva con parámetros equivocados. Sin embargo, yo les podría decir que la imagen de arriba en la puna para determinados estándares, ¿sí? Es de óptima calidad a diferencia de la planta quirúrgica que está abajo. ¿Por qué? Porque cuando yo comparo, cuando yo hago la revisión sistemática, crítica y metodológica del actuado, tanto en lo documental, en el personal, en la infraestructura, en la estructura, en el material, en el equipo, en los documentos, por ahí llegue a dar una puntuación más alta a la imagen de arriba que a la imagen de abajo, pero esto no sería significativo porque estaría comparando melones y calefones, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, realmente los puntos mal interpretados como de dolor, que son desafíos como puntos de mejora, pueden existir y coexistir en estas dos instalaciones que las comparo a su vez con el puntaje, si lo hice por ese sistema, de medición con pares sobre estándares acordados y preestablecidos para medir o ponderar a todos de un mismo modo y de una misma manera y sobre un mismo target. No prejuzgar, mantener siempre claro esa objetividad, recordar de la clase anterior, ¿sí? El perfil del auditor, ¿sí? Y la postura ética que debe de tener y conocer los pecados capitales. Bien, nuestra pauta. Nuestra pauta va a tener estas 6 estaciones y vamos a empezar por el recordatorio conceptual para ampliar el vocabulario. Calidad LATAM. Es un proyecto de sistemas de gestión de la calidad total. Esta actividad se inicia en 1982, orientándose en un principio hacia el control de calidad. Del 82 al 87, la Organización de Estados Americanos y la Agencia Técnica de Cooperación Alemana desarrolla
nuevas etapas metodológicas de las cuales participan del mismo principalmente Ecuador, Haití, Honduras, Panamá y Uruguay. Toda la actividad se enfocó básicamente hacia el control de calidad y la elaboración de manuales. Como siempre, es muy difícil realizar el lanzamiento y así lo fue en la primera etapa. En América Latina se desconocía el concepto de calidad. Las empresas, o al menos sus líneas gerenciales, se mostraban un tanto reticentes al permitir el ingreso a empresas o consultores y o representantes de un organismo nacional que coordinaba este proyecto. Y el gerenciamiento tenía un modelo conservador. En ese difícil lanzamiento se pretende difundir el mensaje de la calidad en América Latina, conformar una infraestructura institucional en cada país que facilite la organización y la coordinación de las actividades en el área de calidad. Era todo muy nuevo, ¿eh? Estamos hablando de los 80, la década de los 80. Ofrecer programas de capacitación técnica, profesional y gerencial, despertar la confianza en los empresarios a través de asesorías, transferencia de tecnología y la elaboración de manuales de calidad. Finalmente, esta etapa finalizó con elaboración de manuales de calidad que fueron poco usados, distintos factores humanos y de distinto nivel de responsabilidad jerárquico fueron capacitados en distintos aspectos de control de calidad, se difundió el concepto de calidad en países de América Latina, pero no hubo cambios en la actitud y actividad por parte de las gerencias hacia la calidad. Un mal o un déficit que aún hoy en algunas organizaciones se mantiene. Para fines de la década del 80 e inicios de los 90, se pasa a la segunda etapa y se focalizó la actividad en gremios vinculados a las actividades ganaderas, lácteas y textiles. ¿Por qué? Y porque era lo que más predominaba en América Latina. Entre los años 1988 y 1993 se desarrolla la segunda etapa y ahora participan más países. Se incorpora Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay. En esta segunda etapa los empresarios tenían una mayor confianza en el proyecto, el concepto de calidad estaba más difundido en América Latina. Entonces, el proyecto evoluciona de control de calidad hacia gestión de la calidad total. Algunas de las acciones cardinales que se dieron entonces fue la selección de gerentes jóvenes y menos conservadores, se desarrollan programas de capacitación en gestión de la calidad total, se fomenta el trabajo sinérgico entre gobierno e industria mediante cámaras o asociaciones industriales y universidades, se delegó mayor responsabilidad en la ejecución a las gerencias de las empresas participantes, se incrementó el número de empresas y ya no era una sola por país, y se desarrolló una difusión de los elementos de la gestión de la calidad total en los países de América Latina. El proyecto inició la introducción de metodologías propias que se adaptan a las necesidades y valores culturales de América Latina. Estas metodologías son las siguientes: gestión de la calidad total a la medida, auditorías de la calidad a la medida, auditoría de los puntos críticos de éxito, auditoría tecnológica del Centro de Investigaciones en Tecnología de Alimentos, CITA, entre otras cosas. Planificación a la medida y metodología para la selección de nuevos gerentes basada en su capacidad empresarial y su empuje por la superación profesional y personal. En esta etapa, algunas empresas obtienen resultados positivos que
principalmente se basan en el convencimiento y compromiso gerencial y las técnicas de gestión adaptadas al medio. También hubo resultados diferentes vinculados a la falta de compromiso gerencial hacia el cambio. Se pasa a la tercera etapa, que tuvo un enfoque eminentemente gerencial, en la cual hubo producción de mayores casos de éxito en la gestión gerencial para impulsar el desarrollo de los países de la región, apertura de fronteras e integración regional, necesidad de elevar rápidamente los niveles de calidad de los productos y servicios y de la práctica gerencial, enriquecimiento del proyecto a través de la experiencia obtenida y la demanda por parte del sector empresarial que se encuentra más motivado y convencido de la importancia de la calidad total. Esto pasa a ser muy importante viéndolo así sintéticamente en una especie de línea de tiempo y va de la mano de otros procesos productivos, económicos, que conocidos como globalización y también su tergiversación, ¿sí? Confusión e intencionalidad negativa con mejores y peores consecuencias de acuerdo a cómo haya evolucionado, de cómo se haya desarrollado o cómo se lo haya incorporado en la cultura de cada país. En este enfoque, la selección de los gerentes con base en la metodología del proyecto, la capacitación en la metodología de la gestión de la calidad total a la medida, las auditorías de los puntos críticos de éxito, la planificación a la medida, la utilización de las herramientas y técnicas gerenciales para la ejecución de los planes de trabajo, la nueva auditoría y el reinicio del ciclo numerales 3, 4 y 5 precedentes. Estas fueron algunas de las acciones cardinales de la tercera etapa. Vale decir que resumidamente y aplicado también al sector salud, pasamos del proyecto de sistemas de gestión de la calidad total, llegamos a obtener financiamientos de la OEA y de la Agencia Técnica de Cooperación, se pasa a la primera etapa que fue de un lanzamiento muy difícil, la segunda etapa más focalizada en la actividad gremial vinculada a actividades ganaderas, lácteas y textiles, y finalmente a la tercera etapa con un enfoque eminentemente gerencial. El recordatorio conceptual y ampliación de vocabulario tiene que ver con estas cápsulas de repaso breve conceptual. Un indicador es aquello que indica o sirve para indicar, es mostrar o significar algo con indicios o señales. En nuestro medio, un indicador básicamente es un número, y básicamente un indicador es un número entero. Dice, el indicador de audiencia de esta clase lo va a marcar la plataforma de acuerdo a la cantidad de visualizaciones. Sin embargo, no tengo o no cuento hasta aquí, hasta ahora, con un indicador que me diga cómo fue evaluada por quienes estuvieron en la ponencia. O sí, no es este el caso. Un índice, en cambio, es una expresión numérica de la relación entre dos cantidades. ¿Sí? Sirve para expresar algún indicio o la señal de algo. Puede expresar porcentualidad o tratarse solo de una razón. Por ejemplo, entre dos indicadores. Los indicadores, entonces, para que quede el concepto muy burdo, son números enteros. Y los índices rara vez son números enteros, porque vinculan dos indicadores o tratan de expresar un porcentaje o un indicio y que va a servir para comparar eventos, situaciones, procesos o actividades iguales
o al menos comparables. Una tasa es una relación que habrá entre dos magnitudes. Durante la pandemia, ¿sí?, se hablaba mucho de indicadores, ¿no?, que eran los casos positivos, ¿sí? Se hablaba de muchos índices, hablando de la porcentualidad de camas de alta complejidad ocupadas en términos porcentuales, que era muy dramático, ¿sí? Y se hablaba también de tasas. En general, la relación entre dos magnitudes, dice, tiene que ver con poblaciones, es un concepto muy utilizado no solamente en bioestadística, en demografía, sino también en epidemiología, y que a nosotros nos puede servir, porque por ejemplo, yo estoy auditando determinado proceso vinculado a la atención o recupero o mantenimiento de la salud sobre una población dada, que lo puedo comparar con otra que puede ser testigo. Entonces, como estoy hablando de poblaciones, estoy hablando de gran cantidad de individuos, entonces tengo tasas. Dice, este evento lo encuentro con tal expresión sobre o cada 10.000 habitantes o cada 100.000 habitantes, ¿sí? Un caso cada 100.000 habitantes puede ser poco en un país de 50 millones de habitantes, ¿sí? Puede ser mucho en un país de 5 millones de habitantes, ¿sí? Y puede llegar a ser poco significativo en un país de 1.500 millones de habitantes, ¿sí? Y el perfil es un conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo. Son miramientos en la conducta o en el trato social, en una red social, o que tienen que ver con la identidad de un usuario, hablando de usuarios de servicios, en este caso de servicios de salud. Continúa ampliando el vocabulario. Eficacia es capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Si yo acciono el interruptor de la luz para iluminar esta habitación, ¿sí?, lo que yo espero es que la habitación se ilumine. Eso es lo que yo espero y lo que yo deseo poder ver, ¿sí? Entonces, la eficacia está midiendo esa capacidad. La eficiencia es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Alguien esperaba que yo encendiera la luz. Si yo la enciendo en tiempo y en forma, seré eficiente, y eso va a poder ser evaluado de alguna manera y comparado con otro. A ver, ¿quiénes encienden más luces en unidad de tiempo? Por ejemplo, ¿sí? Costo y gasto. Con muchos este tema lo hemos hablado hasta inclusive informalmente, pero es un punto en el cual debemos tener claro dentro del sector salud a qué nos estamos refiriendo. Costo es una cantidad que se da o se paga por algo. Al agregar la rentabilidad, ¿sí?, la ganancia, una u otra, como lo quieran denominar, se obtiene el precio. Entonces en nuestro sistema económico, es una cantidad de moneda que debo dar o pagar por algo, ¿sí? Pero para obtenerlo. Pero si yo eso lo voy a transaccionar, lo voy a vender, lo voy a ofrecer, quiero ganar algo por mi esfuerzo. Entonces quiero agregarle mi rentabilidad, mi ganancia por ese costo, ¿sí? Entonces el número resultante va a ser el precio de ese producto o de ese servicio. El gasto en el subsector salud estaría integrado por el honorario más la suma muy simplista de los insumos,
el instrumental y equipamiento y la infraestructura, pero debemos considerar que también se va a sumar el costo oculto del saber hacer. Evaluar es señalar el valor de algo, estimar y apreciar los conocimientos, aptitudes y rendimiento, por ejemplo, de los individuos evaluados. Cada agente de salud realiza mayoritariamente acciones evaluativas con el conocimiento adquirido. El entrenamiento en acumular experiencia que lo integra en un proceso intelectual y lo expresa en una acción o ejercicio profesional, sea asistencial o no. Y un proceso es el conjunto de actividades y acciones que de una manera coordinada se efectúan en la prestación de un servicio. El resultado es la evaluación del impacto de todo el proceso. Objetivo actual de la auditoría médica es contribuir en la elaboración de estándares de atención. Se trata de ayudar y concurrir con otros expertos en distintas disciplinas para el logro de este objetivo, tratando de transformar el modo y manera de efectuar las distintas prestaciones sanitarias en normas o guías de procedimientos diagnóstico o terapéutico fundadas en las actualizaciones científicas, evidencia de la investigación, reconocidas de cada especialidad o disciplina y consensuadas con todas las partes intervinientes para que les sirva de patrón o modelo en su accionar futuro. En la actualidad, todas las formas de definir a la auditoría médica tienen en común el concepto de aseguramiento de la calidad de la atención médica. En definitiva, no importa cuántos recursos tengas, si no sabes cómo utilizarlos, nunca van a ser suficientes. Si nos detenemos en esta frase, en esta lámina, a reflexionar sobre ello, vamos a ver que siempre aplicamos mal palabras y conceptos, ¿sí? A veces con menos logramos más, logrando eficacia y eficiencia, ¿sí? ¿Qué tiene de diferente con respecto a equívocos habituales por desconceptualización? El conocimiento, el saber hacer, nada más que eso. Muy bien. La calidad de atención médica, ¿sí?, donde vamos a aplicar medidas, índices, indicadores, parámetros, etcétera, tienen que ver básicamente sobre 4 áreas. Una es la organización, es la asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines. Listo. El hospital, la clínica, una obra social, sindical o de dirección, una medicina prepaga, una mutual, una mutua, una RT, es una organización donde varias personas de disciplinas distintas, con niveles jerárquicos diferentes y responsabilidades distintas, están de algún modo asociadas y reguladas por un conjunto normativo, ¿sí?, que orientan a un determinado fin, ¿sí? Entonces, si es una organización que presta servicios, decimos es una organización prestadora, una clínica, un sanatorio. Si es una organización que financia, ¿sí?, esos servicios dados, será entonces una organización financiadora, la obra social, la prepaga, la mutua, etcétera, ¿sí? Y si se trata de la producción, distribución y venta de insumos, también es una organización prestadora, ¿sí?, del servicio
de venta, post-fabricación, post-industrialización, que debe comprender también un servicio de postventa. O sea, vendo algo tangible y al mismo tiempo lo vendo con algo intangible que es un servicio, ¿sí? Y que permanentemente esto va a estar dinámicamente actuando sobre el proceso integral y sistémica de la atención médica, y el auditor toma una posición de observador y de medición por algo acordado, siendo interno o externo, y siendo él también pasible de una auditoría dentro de un sistema integral de gestión, ¿sí? Para poder detectar dentro de la organización los puntos de mejora. Y aquellos que aparentemente no provoquen desvíos, bueno, mantenerlos, asegurarlos y garantizarlos de que por lo menos no decrezca. Va a surgir la oportunidad, seguramente, gracias a los procesos de auditoría, de una mejora aún de lo que estaba bien. La otra área es el servicio. Un servicio, esta área, ya medio se la adelanté en el ítem anterior, es la prestación humana que satisface alguna necesidad social y no consiste en la producción de bienes materiales. El proceso, otra área, es el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Y el producto es el resultado útil de lo creado o elaborado por el ser humano a partir de distintos elementos y componentes a los que le agrega el valor de su trabajo. Ahí quedan definidas 4 intersecciones numeradas de esa manera. Entonces, la intersección 01 es aquella que vincula la organización y el producto, la 02 vincula la organización y el servicio, la 3 el proceso y el producto, y la 4 el proceso y el servicio. Métodos prácticos referidos a la calidad en la atención médica. El ServiQual es el más común para medir los elementos subjetivos, porque pretende medir en este camino en forma práctica la fiabilidad, la confianza de lo tangible, la empatía, las capacidades de respuesta, ¿sí? De una forma más simple, este, bueno, si tiene algo que decir, escríbamelo acá, ¿cómo fue la atención en este restaurante? Excelente, muy buena, buena, regular, mala, muy mala, y a veces la gente no quiere tener dolor, entonces lo acota y dice, ¿cómo fue la atención acá? ¿Regular, buena o muy buena? Bueno, no, tenemos que ser amplios y asumir las consecuencias de una medición. Si nos la pasamos nosotros imperceptiblemente midiendo, queremos saber cómo está el tráfico cuando salimos al trabajo, queremos saber qué temperatura hace para elegir la ropa, en fin, un montón de cuestiones de medición sensoperceptivas o numéricas para tomar decisiones. Entonces hay métodos prácticos, pero no tienen que estar sesgados por intencionalidades, llamémosle mezquinas, ¿no? En este mismo camino también tenemos la transacción misteriosa. Esta es una técnica popular que se usa en tiendas, hoteles y restaurantes, pero que también funciona para cualquier otro servicio. Consiste en contratar a un cliente encubierto para que pruebe la calidad del servicio. En Argentina, sobre todo más en la cultura rioplatense, se decía que el ojo del amo siempre engorda al ganado que cría. Entonces, es como que yo contrato a alguien por fuera que no tiene nada que ver con mi establecimiento y digo, mira, yo te necesito para que vos evalúes
el resultado de mi proceso, ¿sí? Pero nadie tiene que saber que yo te contraté, ¿sí? Está bien, nadie se va a ir a operar de vesícula para ver cómo funciona el quirófano y todo el equipo quirúrgico para que yo pueda decir, ah, bueno, me quedo tranquilo, operan bien. No, estamos hablando dentro de el sector servicios, pero de cosas que se vinculan no con la salud, ¿sí? Pero, por ejemplo, puedo hacerlo para poder evaluar cómo es la atención telefónica de mi establecimiento de salud, sea prestador o financiador. ¿Por qué? Porque si a mí no me llegan quejas, no me tengo que enamorar del producto que fabrico o del servicio que presto. Al revés, tengo que ir a buscar el fallo y el error, porque si lo hay, ahí tengo una oportunidad de mejora. Y esa oportunidad de mejora va a llevar al camino de la excelencia. Hay otro método práctico que es la calificación posterior. Esta es la práctica de pedir a los clientes que califiquen el servicio inmediatamente después de su entrega. La puntuación, el malo, regular, bueno, muy bueno, excelente, o las caritas entre el emoticón más triste, rojo y enojado, al más verde y sonriente y feliz que habla a las claras de el buen producto o el buen servicio que presto. Después están las encuestas de seguimiento. Solicitar al usuario que evalúe la calidad del servicio a través de una encuesta por correo electrónico, por ejemplo, a través de Google Forms, y tiene un par de ventajas sobre la valoración posterior al servicio. Da tiempo y espacio suficiente al cliente para dar respuestas más detalladas. Sucede que se ha hecho en la actualidad en todos los países un uso bastante abusivo, entonces ¿qué hace la gente? Cansa porque va recibiendo estos correos o estos tweets o estos WhatsApps, ¿sí? Y se genera formaciones reactivas en contra en las cuales no se le da la importancia y el significado, o peor aún, incita a que algunos hagan respuestas no serias, imprácticas, tendenciosas o ofensivas. ¿Pero por qué? Porque son respuestas a la saturación, porque hay muchas encuestas de seguimiento dando vuelta en el mercado por distintas vías, en distintas plataformas y a los diferentes dispositivos. La otra es encuesta en aplicaciones. Se crean aplicaciones y se hacen las preguntas mientras el visitante está en la aplicación o en el sitio web. En lugar de hacerlo después del servicio o por correo electrónico. Esto puede ser una simple pregunta. Por ejemplo, ¿cómo calificaría usted nuestro servicio? También puede ser más, ¿no?, que eso, pero es típico. Yo solicito algo a un sector, lo obtengo, ¿sí? Y automáticamente atrás me viene pedido de una encuesta en plataforma, en aplicación, con las típicas estrellitas de 1 a 5, ¿sí? Y después, opcional, no obligatorio, que yo fundamente por qué puse una estrella, 2, 3, 4 o 5. Como esto está establecido para que yo poder ponderar subjetivamente en los destinatarios de mi servicio, ¿sí? La efectividad del mismo, entonces es comparable. Vamos a decir, todos los que piden, qué sé yo, gaseosa sin azúcar, ¿en cuánto tiempo la recibieron? No quiero saber. Entonces, ¿usted recibió su agua gaseosa sin azúcar en pocos minutos luego de solicitado? ¿Mucho tiempo después? ¿Tuvo que esperar o tuvo que reclamar que se la traigan? Sería el equivalente a 4 estrellitas, ¿sí? Y se las di en sentido inverso, de mejor a menor, porque eso también ayuda a ir procesando estos datos cuando hago el data mining o la minería de datos, ¿no?, en castizo.
La puntuación del esfuerzo del cliente. Esta es una métrica propuesta en un influyente artículo de Harvard Business Review. En él argumentan que mientras que se busca deleitar al cliente, o sea, exceder las expectativas del servicio, es más probable que un cliente castigue a las efectores prestadores por un mal servicio a que las recompense por un buen servicio. O sea, si está todo bien, por ahí, hasta inclusive no se molestan en contestar, pero si algo falló, hay una respuesta y se la fundamenta a veces exageradamente, entonces guarda, porque lo bueno no me llega, porque se consideró que como era bueno no había que destacarlo, y lo malo a veces es lo único que llega y hasta inclusive llega exagerado. Me hace entonces sufrir mucho y ahí es donde los puntos de dolor parecen dolorosos más que hacer el proceso intelecto-mental de motivarse, de automotivarse y verlos como puntos de mejora. Monitoreo por redes sociales. Este es un método que fue ganando impulso con el auge de las redes sociales. Ya hoy las tenemos segmentadas inclusive por generación o por edad. ¿Sí? Los boomers no utilizamos frecuentemente las mismas redes sociales que los centennials, esto es claro, ¿sí? Para muchas personas las redes sociales sirven como medio de comunicación, es el uso más habitual que le dan los boomers, ¿sí? Un lugar donde pueden airear sus frustraciones y ser escuchados. Es el lugar perfecto para escuchar las opiniones no filtradas. Análisis de documentación es otro método práctico. En este enfoque cualitativo se lee o se escuchan los registros de servicios escritos o grabados. El obstáculo de este método no está en el análisis, sino en la mismísima documentación. Es muy difícil estandarizarlo, pero no imposible de hacerlo. Métricas de servicio objetivas. Estas estadísticas proporcionan un análisis objetivo y cuantitativo del servicio que se presta o se brinda. Estas métricas no son suficientes para juzgar la calidad del servicio por sí mismas, pero juegan un papel crucial en mostrar las áreas en las que cada uno debe mejorar. Indicador, ya este es conocido, ¿sí? Permite evaluar, medir u objetivar en el tiempo comportamientos o resultados relacionados con el proceso de atención de salud. El índice relativiza los datos obtenidos y permite comparar entre unidades de una misma especie o estas respecto del conjunto. En todo este proceso hubo alguien, este señor, médico libanés de origen armenio, Abedis Donabedian, ¿sí? Que se empezó a ocupar de la evaluación de la calidad en el proceso de atención médica. Así como en la clase número 1 vimos los hitos en la línea de tiempo atribuibles a los conceptos clásicos de auditoría médica, el doctor Donabedian genera una nueva bisagra conceptual que logra desarrollar aún más esta disciplina. Se convirtió en un maestro no clínico e investigador en el Colegio Médico de Nueva York entre los años 57 y 61 del siglo XX, cuando fue reclutado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan. Continuó allí su vida, convirtiéndose en profesor distinguido de salud pública en 1979 y continuó trabajando como profesor emérito hasta su muerte. Abedis Donabedian en 1980 propuso una definición de calidad asistencial
que ha llegado a ser clásica y que formulaba de la siguiente manera: calidad de la atención es aquella que se espera que pueda proporcionar al usuario el máximo y más completo bienestar después de valorar el balance de ganancias y pérdidas que pueden acompañar el proceso en todas sus partes. Esta lo recupera Rosa Suñol, que es la directora de la Fundación Avedis Donabedian, directora del Instituto Universitario Avedis Donabedian de la Universidad Autónoma de Barcelona. En el 89 del siglo XX, ¿no?, la Organización Internacional de Estandarización, conocida como ISO, definió que calidad es el grado en que las características de un producto o servicio cumplen los objetivos para los cuales fue creado. O sea, la normativa ISO básicamente se pone del lado del consumidor final, del cliente, del usuario. Esta definición, que gozó desde el inicio de una amplia aceptación, transmite dos conceptos fundamentales: la calidad de la asistencia puede medirse y la calidad es el grado de cumplimiento de un objetivo y por tanto depende cómo se define este objetivo. En el 66, en la Escuela de Salud Pública de Michigan, Estados Unidos, el Dr. Donabedian establece las dimensiones de estructura, proceso y resultado en la modelización de calidad de la atención médica y describe los indicadores para evaluarla, no siendo la mejor época para definir de quién era la responsabilidad de la mejora de la calidad en los servicios de atención para la salud. Los métodos de proceso, como los de resultado, y la sistematización de criterios generaba un sinnúmero de reflexiones y teorizaciones al respecto. Esos indicadores de estructura, proceso, resultados eran básicamente esa línea que iba del input al output y todo sucedía dentro de una caja negra que era el proceso que se daba adentro de una estructura de la cual todos esperábamos el mejor resultado. Entonces, ¿qué es la estructura? Es la totalidad de recursos materiales, financieros y factores humanos de la atención médica y la forma en que están organizados. El proceso es la forma en que esos elementos de la estructura interactúan para la prestación del servicio. Es el conjunto de actividades y acciones que de una manera coordinada son realizadas durante la prestación de un servicio y dan contenido a la atención. Resultado es el producto final del proceso de la atención médica, es el impacto que sobre las condiciones de salud de la población y sobre la calidad en general tiene dicho proceso. Aquí, en el esquema ya más ampliado, vemos todo lo que involucra. Entonces, de acuerdo al enfoque, se genera la evaluación y cada expertise más desarrollado sistémicamente de cada auditor lo hará con más habilidad y con más pericia, ¿sí? Aquellos que evalúan el proceso, aquellos que evalúan la estructura y aquellos que evalúan los resultados, pero todo en forma sistémica e integrada, aunque de repente pueda para una organización ser importante hoy y periódicamente evaluar el proceso, ¿sí? Por alguna política no va a querer evaluar la estructura o los resultados, pero el concepto es que todo va con todo y sea interno, sea externa, tiene que ser integral. Por eso las organizaciones hacia adentro lo miran como un sistema de gestión integral. Donabedian, entonces, con su tríada de estructura, procesos y resultados, sintéticamente
podemos decir que la estructura tiene que ver con los recursos materiales, el factor humano y los recursos financieros. Los procesos tienen que ver con los procedimientos diagnósticos y los procedimientos terapéuticos. Y los resultados tendrán que ver con la calidad de vida y el desenlace de vida. Cuando lo miramos, ¿sí?, ya en todas sus intersecciones en forma armónica y en eje, ¿sí?, en la triple intersección de la tríada, es donde tenemos la atención médica a evaluar, porque si esto se da de esa forma central de la intersección, más allá de los cambios dinámicos y dentro de un proceso de una ciencia que no es exacta, lo que tenemos ahí es orientarnos a la mejor calidad de la atención médica que periódicamente, críticamente, metodológicamente, sistemáticamente va a ser reevaluada para ir observando qué se puede mejorar dentro de ese proceso de mejora continua. Los círculos de calidad, calidad total o aseguramiento de la calidad, es un pequeño grupo de trabajadores de una misma área o trabajo similar que se reúnen en forma voluntaria regularmente durante aproximadamente el tiempo de un año. ¿Qué sé yo? Todos los meses, cada 3 semanas, en fin, para tener las temporalidades contempladas, donde las 3 o 4 primeras reuniones dejan ese sinsabor amargo a muchos de los participantes cuando no tienen experiencia en los círculos de calidad o en los grupos de mejora continua, ¿sí? Da esa mala percepción de pérdida de tiempo. Es que se necesitan romper barreras porque esos círculos de calidad están muy mixtureados. Hay personal jerárquico y no jerárquico, pero el círculo de calidad todos están en un plano de igualdad, así que hay que vencer ciertos límites. Imagínense en organizaciones con un modelo gerencial conservador. Esto era prácticamente imposible. Pero también debe estar acotado en el tiempo para no irse por las ramas y debe quedar documentado, más típico es en una minuta que podrá ser electrónica, no ya en papel, ¿sí? Que alguien es responsable en cada reunión de registrar lo conversado, las conclusiones, las propuestas y lo que queda pendiente para la próxima reunión, donde esos serán los temas de la orden del día, ¿sí?, que vienen desde lo anterior más lo que estaba programado. Siempre el círculo de calidad posteriormente a cada una de sus reuniones, recuerden que las 3 o 4 primeras en general no son muy efectivas, va a ir tomando dinamismo, energía y usina generadora de nuevas propuestas de mejora. Algunas impracticables por distintas cuestiones en el momento en que se enuncian, pero eso no quiere decir que sean imposibles, simplemente son extemporáneas porque no se tomaron en cuenta otros parámetros, como por ejemplo la altura del año, ¿sí? Pero eso es hilando más finito, ¿sí? Pero eso se puede de alguna manera planificar a mediano o largo plazo, utilizar los distintos modelos que hay, hasta inclusive software para elaborar esto, no solamente un Gantt, sino que hay muchísimas plataformas y muchísimas modelizaciones, más la creatividad de cada uno de ustedes de cómo desarrollar un programa con sucesivos planes de cumplimiento de metas y objetivos para mejorar la calidad de un proceso o de todos los procesos de la organización sobre la cual estamos trabajando. Se conocen los círculos de calidad como el resultado que existe entre la interacción, entonces, entre el método estadístico estadounidense de control de calidad y prácticas organizativas japonesas, ¿sí? No fue un choque cultural. Dentro de la evolución histórica del concepto de calidad, de auditoría, encontramos a
prohombres, ¿no? Como Juran, Deming, ¿sí? Que tuvieron mucha experiencia siendo norteamericanos, mucha experiencia en el Japón, eh, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Participando, observando, aprendiendo y aplicando distintas pautas, no solamente del proceso de reconstrucción de posguerra de de Japón, sino integrándose y trayendo logros a su país, a los Estados Unidos de Norteamérica, cuando habían terminado su gestión en el Japón. Y esto entonces sale de los modelos conservadores americanos de procesos industriales, agregándole valor con conceptos nuevos y bien probados y bien estudiados ya durante años en la posguerra en el Japón. ¿Sí? De ahí frases que han pasado ya a los discursos, como Deming cuando dice, lo que no se mide no se controla, y nosotros, me acuerdo que una vez en un desarrollo de auditoría de calidad en una empresa financiadora de servicios de salud, con un colega que compartíamos la actividad, le habíamos agregado a lo de que si no se mide no se controla, y le agregamos, y lo que no se controla se pudre, se deforma, ni siquiera se desgasta o desaparece, se pudre, se putrefacta. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, los japoneses sentían que la única forma de volver a poner en pie su economía era eliminar su reputación a la hora de producir productos muy baratos y de mala calidad. Los boomers recordamos aquellos juguetes de muy mala calidad, hasta inclusive peligrosos porque eran de hojalata o con piezas móviles muy pequeñas, no aptos hoy para niños, ¿no? Pero que eran fascinantes porque tenían colores vivos, o simplemente uno no los veía en el mercado local, y cuando eso entra ahí en la década del 60, 70, acá a la Argentina, este juguete es Made in Japan, Made in Japan. Era, era como tener algo de nivel. Sin embargo, el nivel lo estaba fijado porque tenían un precio bajo, pero una calidad mala. Las enseñanzas de Deming y de Juran supusieron una base, que en el año 49 se inició en el Japón, en el movimiento de calidad, y más tarde, en 1961, la idea se formalizó y fue expandida por otros como Ishikawa. Ishikawa fue uno de los primeros que se involucraron en todo este proceso. Él pensaba que era muy importante educar a los empleados en la planta, de igual forma que se hacía con los empleados de administración. Pensaba que el conocimiento estadístico elemental es el más importante para los empleados de planta, con el fin de mantener un mejor control en su trabajo diario. Bueno, dentro del proceso de atención de la salud, esto se hace, y si no se hace debería hacerse, porque está dentro de la mejora continua, la formación médica continua, que involucra a todas las actividades y no exclusivamente a la médica. Los círculos de calidad tienen ese propósito de organizar dentro de un departamento de trabajo para poder estudiar y minimizar los problemas que se encuentran relacionados con la producción, si hablamos de bienes materiales, o con la prestación de servicios cuando hablamos de bienes intangibles. Son equipos de resolución de problemas que usan métodos estadísticos simples con los que poder investigar y decidir cuáles son las soluciones a los problemas. Los círculos de calidad en otras partes del mundo son similares a los japoneses, pero se suelen crear equipos específicos de control de calidad.
Ahí está el interrogante, adentro de la caja negra de ese proceso, esa cosa que sucedía entre el input y el output, ¿sí? Es necesario asumir que los trabajadores tienen un conocimiento práctico, tienen creatividad y pueden ser entrenados para utilizarlos, bien entendido este concepto, en la resolución de problemas laborales, para lo cual hay que desapegarse de modelos estrictos, conservadores, autocráticos, ¿sí? O impermeables a la mejora continua y básicamente o fundamentalmente en el proceso de calidad y su gestión. Las características de un círculo de calidad sintéticamente son las siguientes. Se trata de un pequeño grupo de trabajadores, se organizan para una misma zona de trabajo, sus miembros son voluntarios, se deben reunir periódicamente, lo ideal es que sea todas las semanas, identifican, analizan y resuelven problemas relacionados con el trabajo. Cuando los círculos de calidad van resolviendo problemas, el rendimiento total del área de trabajo mejora de forma continua. Quien tenga una duda en este punto, empiece a practicarlo. Y al cabo de un tiempo muy breve, si aplican bien todo lo compartido hasta ahora, con honestidad, con humildad, con rigurosidad y tratando de mantener al máximo la objetividad, van a ver que cada vez se está mejor. Cuesta, no es fácil, genera resistencia, entonces quien se empeña en esto debe ser resiliente, porque lo que estamos buscando es generar una sinergia que al mismo tiempo sea proactiva. O sea, que la suma de las partes sea superior a la adición para enfrentar problemas o inconvenientes. De ahí lo de proactividad. Implica que determinados modelos gerenciales, organizacionales, verticales en forma excesiva, tengan que contar con una alta dosis y concentración en sangre de altos niveles de humildad también. ¿Qué beneficios traen los círculos de calidad? Contribuyen a la mejora de la calidad en la organización, favorecen la solución de problemas detectados, concientizan, sensibilizan, integran y comunican a los colaboradores, mejorando entonces el clima laboral. Dan formación continua a través del intercambio de conocimiento, motivación y creación de conciencia y orgullo por el trabajo bien hecho. Tiene que ver con aquello de que alguien puede conocer muy bien el mapa o el plano, pero no conocen el territorio, ¿sí? Y hay otros que conocen muy bien el territorio y no se creen que las cosas pueden ser y están convencidos y lo sostienen con mucha vehemencia que pueden ser mejores, pero desconocen la oportunidad financiera o económica en la cual lo está proponiendo o la impracticabilidad inminente de esa idea que puede llegar a ser muy buena como puede llegar a ser muy descabellada, ¿sí? Entonces, los círculos de calidad por sectores generan ese intercambio que al darse periódicamente, semanalmente, hace que uno aprenda del otro. Por eso les hablaba también de una gran dosis de humildad, ¿no? Mejorando entonces de esta manera la comunicación entre los trabajadores y los directivos o gerentes, ¿sí? Fomentando un ambiente de colaboración y de apoyo recíproco en favor del mejoramiento de todos los procesos operativos y de gestión. Otro concepto, el TQ, ¿sí? O Total Quality, la calidad total o excelencia, puede definirse como una estrategia de gestión de una organización que tiene como objetivo satisfacer de una manera equilibrada las necesidades y expectativas
de todos sus grupos de interés, normalmente empleados, colaboradores, accionistas y de la sociedad en general. De ahí el desarrollo y el auge que está teniendo en las últimas décadas también la responsabilidad social empresaria. Conceptualmente, el concepto ha evolucionado experimentando cambios profundos que llegan a lo que hoy conocemos y pretendemos como calidad total. El concepto inicial se vinculaba a un producto en una evolución. Se enfoca en otros aspectos como puede ser el cliente y el usuario, y más contemporáneamente comenzaron a ser más protagónicos otros grupos target, acompañando a los clientes, los accionistas, los profesionales de la plantilla, los proveedores o la sociedad en general. Este concepto está muy relacionado con lo que los profesionales del sector conocen como el ciclo de Deming o el PDCA, que se corresponde con las siglas en inglés de plan, planificar, hacer, revisar, ajustar. Este ciclo, conocido como espiral de mejora continua, es una estrategia basada en la mejora continua de la calidad en 4 pasos, los que se recogen en las iniciales PDCA. Era aquel círculo virtuoso que oportunamente les había mostrado al inicio en la clase anterior. A veces es cierto, y cada vez me convence más ese eslogan, que una imagen vale más que 1000 palabras. Acá vemos la sinergia, la proactividad, que como resultado lleva a un incremento de calidad total de toda la organización. El aseguramiento de la calidad consiste en el seguimiento de unas líneas de actuación planificadas y sistemáticas, implantadas dentro del sistema de gestión de calidad de la organización. Los sistemas de gestión de calidad son métodos que permiten a las organizaciones una optimización de sus procesos internos. Un sistema de aseguramiento de la calidad requiere planificación y monitorización de cada tarea. El aseguramiento de la calidad se dirige a prevenir defectos con un enfoque en el proceso usado para hacer el producto o brindar el servicio. Es un proceso proactivo de calidad. En cambio, el control de la calidad se dirige a identificar y corregir defectos en los productos y o servicios finales. Los sistemas de gestión de calidad ayudan a sistematizar operaciones y a hacer más eficientes los procesos de una empresa y permite, además, generar ahorros, detectar recursos ociosos y distribuirlos eficazmente. Control de desempeño de los procesos y de toda la organización. Bueno, listo por ahora en esta clase que tuvo muchísima información y que seguramente esta hora va a ser para mucha reflexión, muchísima aplicación y muchísimo despertar de la conciencia para aquellos que quieran ser resilientes, proactivos para lograr mejoras que impactan sobre una cantidad inestimable de gente, recordando que en ese genérico gente estamos incluidos nosotros mismos, quienes están afectivamente cerca de nosotros e incluso gente desconocida. No importa sobre quiénes, importa sobre cuántos. El límite es la humanidad toda. Muy bien, muchas gracias. Una vez más, ahí les dejo mi correo. Hasta luego.